16:24, avanzamos, 15 grados 8, ya se está sintiendo el otoño, así que, pero lindo día porque hubo sol, así es que podemos disfrutar, ¿no?, de este lindo jueves acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a disfrutar de lo que sigue? En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Perdón, estoy acá disculpándome con mi compañera porque hubo una mala interpretación de mi parte. Vamos a presentar a Alexis Alderete. Él es psicólogo, es especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades de la Fundación Foro. Tiene un posgrado en sexología clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y su matrícula profesional es 85367. Buenas tardes, Alexi. Te saludamos Gabriela Ensink y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Elisa. ¿Cómo va todo? Muy bien por acá. Bien, con mucha expectativa, Alexis. Gracias por tu tiempo. De saber un poquito, si querés, podríamos arrancar señalando brevemente, porque seguro van a surgir muchas preguntas posteriormente. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos del síndrome de la mala madre? Perfecto, bienvenidas sean las preguntas. Bueno, cuando hablamos del síndrome de la mala madre, tenemos que hablar de la creencia que tiene la madre en algún momento de su vida, ya sea con su primer hijo, con su segundo hijo o tercero. Esto va a depender muchísimo de en qué momento vital se encuentre ella, de que no es capaz de satisfacer las necesidades de su hijo y además cumplir con las responsabilidades que esto conlleva y los roles que tiene con las demás personas, consigo misma y con sus propios hijos. Esta creencia viene más que nada por la madre que ella tiene idealizada internamente, por sus propias experiencias vitales, por las experiencias que haya tenido positivas o negativas con su propia madre, con el ideal que haya tenido ella internalizado de lo que es una madre completamente abnegada. Entonces, esta creencia va a estar entre la realidad, lo que ella está atravesando, y ese ideal que ella tiene dentro de su cabeza como creencia interna, ¿no? Y ahí es donde surgen los problemas, los sentimientos de culpa, la ansiedad de saber que no está haciendo lo suficiente como para llegar a ese ideal que ella tiene. Alexis, entonces estaríamos hablando de algo que, imagino yo, vos decías que uno se remite, o bueno, en quienes tienen este síndrome, a la historia de vida, a la historia de la propia madre, ¿no? Eso imagino que se da en un plano inconsciente, ¿no es algo que uno esté comparándose constantemente, o sí? Sí, en realidad son experiencias que uno va internalizando, que durante la infancia uno tiene experiencias que son vitales, que uno aprende a cómo a enfrentar diferentes situaciones. Entonces cómo uno resuelva esa situación va a ser a futuro de cómo resuelva los determinados problemas. Hay personas que lo resuelven de manera satisfactoria y otras de manera por ahí menos satisfactoria o más negativa. Entonces, en cuanto a la relación con la madre, si la madre ha sido completamente abnegada, que siempre le ha dado todo, que siempre ha estado para sí mismo, hay que entender lo que por ahí las madres de hoy en día han tenido madres que han solamente dedicado su tiempo para ser ama de casas y cuidar a los hijos, que hoy no se puede cumplir porque las parejas tienen que trabajar. Entonces esta distancia de estar completamente todo el día para su hijo no se puede cumplir, y es donde viene este síndrome o este sentimiento de culpa. Obviamente que sí es importante de cómo haya sido la relación con su propia madre. Alexis, y en este sentimiento, ¿en qué influye en la relación con los hijos? Porque yo imagino, si soy madre culposa o me siento mala madre por cantidad o calidad de tiempo que dedico a mis hijos, capaz eso me va a costar entonces establecerles límites. Sí, eso así es, porque cuando aparezca en cualquier situación de demanda de los hijos, uno va siempre por ese sentimiento de culpa por ahí compensarlos con los materiales o darle muchos permisos para poder satisfacer este sentimiento de culpabilidad y ser una madre buena, por así decirlo. Entonces va a haber una mala limitación en cuanto al rol que tiene que cumplir la madre, y el hijo por ahí no va a estar siempre exigiendo cada vez más, y bueno, va a haber pequeños roces entre lo que es el rol de madre y por ahí el padre presente que quiere imponerle un poco más de límites a su hijo. Y esto va a ver que el hijo que siempre va a estar demandando cada vez más, y hay que saber evaluarlo. Obviamente que esto se resuelve a través de la terapia, de que una madre también tiene que aprender a poner límites a sus hijos.
Alexis, justamente mi pregunta va en torno a eso, ¿no? Una mamá siempre se caracteriza, bueno, siempre hablando, si querés, desde un punto de vista teórico, después en la práctica hay multiplicidad de casos y de experiencias, pero digo... Uno hace lo que mejor que puede, cada madre. Exacto. Uno parte de la idea que, bueno, una mamá es una mamá amorosa en general, por algo elige tener hijos. ¿Y cuál es, digamos, de qué manera nos podemos dar cuenta si estamos siendo amorosas y por eso somos más flexibles en nuestras exigencias con nuestros hijos, y en qué medida ya estamos culposas por este síndrome de la mala madre y entonces estamos dejando de poner límites cuando deberíamos hacerlo? Bien, yo siempre digo que una madre tiene que tener, no tratar de compensar en cuanto a lo material y por ahí con el sentimiento de culpa. Vos te vas a dar cuenta que la madre siempre está haciendo desde la parte más amorosa y del rol de madre, cuando tiene una relación de confianza con el hijo o con la hija, donde el hijo o la hija le cuentan las cosas que le están atravesando, los sentimientos de cómo se va sintiendo por las diferentes etapas que va atravesando, por la infancia, en la adolescencia, en que es tan importante generar este vínculo emocional con el hijo para que le vayan atravesando la mejor manera, que le cuente aquellos secretos, que sea un buen soporte, una buena ayuda a su propia madre, y entenderlo de que siempre la madre va a estar para poder ayudarlo cuando lo necesite. Entonces, el síndrome va a aparecer cuando la madre por ahí le quiere dar más libertad y le dice resolverlo vos solo, o no está presente, o le dice vos tenés que aprenderte a resolver por vos mismo. Entonces, cuando hay una distancia y la madre no está presente y no tiene la confianza suficiente con sus hijos. Alexis, ¿y en qué etapa suele surgir este síndrome? Uno tiende a pensar que por ahí es en las etapas más tempranas de maternidad o solo con el primer hijo, pero hay veces que en la adolescencia o más tardíamente, cuando tus hijos te reclaman y te critican tu modalidad de madre, es cuando surge esto. Y mira, este síndrome suele ocurrir más que nada en las mujeres que son primerizas, en las que son las madres solteras, por ahí tienen que cumplir todos los roles, desde el padre, el de la madre, el de abuelas, que tienen que cumplir todos los diferentes roles, a su vez también tienen que salir a trabajar. Aquellas madres que obviamente están trabajando y tienen un puesto jerárquico bastante importante, o madres que han tenido y aún no han podido resolver su mala relación con su propia madre, entonces tienen todavía esa madre internalizada de una forma negativa. Entonces le va a depender muchísimo de qué también etapa se encuentre su propio hijo, por ahí donde está más demandante cuando es más chico, que necesita por ahí verlo crecer y donde va aprendiendo constantemente a medida que va creciendo mes a mes, o también en la adolescencia, donde tiene que estar más presente, a pesar de que el hijo en la adolescencia demanda mucha más independencia. Entonces, esta va a surgir en la madre en diferentes etapas durante la edad que tenga el hijo, ya sea durante la infancia o la adolescencia, porque hay que entender que siempre un hijo se cría de diferentes maneras, no es lo mismo el primero que el segundo, porque va a depender de muchos factores, de cómo esté la madre, de cómo estén económicamente ellos mismos, no es lo mismo que por ahí que recién arrancan con el primer hijo, que estén en una posición menos económica, en el segundo caso que por ahí tengan otro tipo de recursos. Entonces siempre se va tratando de ir compensando y esto va a generar temas de discusión con los hijos, unida y vuelta con la madre. ¿Y en qué medida es la sociedad por ahí? Porque hay veces en el discurso cuando se ve a un chico o a un adolescente que tiene algún problema o está muy desvalido, se dice, ay, ¿dónde está la madre de este chico? Y del padre nadie pregunta, ¿no? Sí, eso tiene que ver más que nada por los estereotipos y los roles culturales que están asignados hacia la mujer, que es la mujer la que siempre tiene que estar las responsabilidades del hogar y el rol completamente de la madre, y que la madre es la que tiene el apoyo emocional completo y las responsabilidades del hijo. Para ahí si el hijo no se bañó o fue sucio o tiene las zapatillas rotas, siempre dicen, mira qué mala madre que no lo cuida. Claro, suele por eso pasar. Siempre es la madre que por ahí es la que siempre recae con la mayoría de los problemas. Hay que entender que el modelo de madre es el modelo de madre de los 70 o los 80, que solamente estaba en la casa, que se decía que el padre solamente trabajaba y bueno, la mujer se quedaba criando a los hijos, que eso ya no existe. Alexis, voy por algo similar a lo que pregunté recién, pero
por el opuesto. ¿Y a qué me refiero? Yo antes te preguntaba si a veces el no poner límites puede ser o porque somos muy amorosas y comprensivas o porque estamos siendo una mala madre por la culpa, ¿no? Y voy para el otro lado. A veces somos muy sobreprotectoras y eso también guarda relación, es decir, es casi como que no queremos que nuestro hijo o se equivoque o se caiga, entre comillas, ¿no? Figuradamente, y entonces estamos pendientes y estamos a veces trabándoles el camino simplemente por querer cuidarlos en exceso. ¿Ahí también aflora esta cuestión de la mala madre? Sí, vos sabés que eso lo veo muchísimo yo. Yo tengo por ahí varios pacientes menores o jóvenes que están con muchísimo por ahí síntomas de ansiedad, que pueden no llegar a determinado rendimiento escolar o no son lo suficientemente buenos porque la madre está muy presente, entonces la madre por ahí no tiene resuelto su autoexigencia y la termina transmitiendo a su hija, de que sea como exactamente ella. Pero eso tiene que evaluarlo la madre, obviamente la mujer, que para que se dé cuenta de lo que le está transmitiendo y las presiones que no son reales, que las presiones son de ella, y si no, se la tiene que transmitir al hijo para que no aparezca la frustración, para que no aparezcan estas presiones, y entender de que cada hijo, a pesar de que es un ser humano independiente, de que tiene que elegir su propio camino y tiene sus propias capacidades, de que no que tiene que ser un espejo como tienen que ser los padres. Qué interesante, porque por ahí de querer ser tan perfecta, tan buena madre, estar tan presente, lo atosigás demasiado a tu hijo o hija y no dejas que crezca. Y en la consulta como psicólogo, ¿cuáles son las cosas que vos ves por las cuales nos culpabilizamos más las mujeres? ¿Creemos que somos malas madres porque dedicamos mucho tiempo al trabajo y a otras cosas y no a nuestros hijos? ¿O porque tenemos otras ambiciones y proyectos más allá de la maternidad? ¿Porque nos olvidamos de algo que era importante para los hijos? ¿Qué es lo que surge? Sí, lo que va surgiendo es más que nada al principio el tema de no dedicarle suficiente tiempo para estar en las diferentes etapas vitales en lo que es en la niñez temprana, que son hasta los 10 años, en cuanto a los hijos, no estar por ahí en los eventos escolares, no estar en cuanto a los deportes que van practicando, a los eventos que tienen los fines de semana, y luego las exigencias, lo que suele pasar, o las críticas que se hacen en la adolescencia, es no estar lo suficientemente en cuanto a su primera relación, en cuanto con su primera menstruación, que no saben porque no tienen una buena relación en cuanto a su propio hijo o hija. Entonces esto tiene que ir atravesándole de generar una buena confianza y de saber de que más allá de que sea una relación de madre-hijo, tiene que generar una relación de amistad para que le genere buena confianza, para que siempre se pueda confiar el hijo de que puede recurrir ante cualquier eventualidad a la madre y también al padre, obviamente. Alexis, como para ir cerrando, seguramente acá mi compañera va a tener alguna otra pregunta, pero por mi parte querría saber de qué manera, primero, vos hablaste de ansiedad, pero de qué otra forma puede impactar orgánicamente. Ya sé que hay cada paciente o cada persona es algo único, pero digo en general, ¿qué síntomas puede experimentar una mujer que esté transitando este síndrome y de qué manera, si es que hay algún indicio que nos permita darnos cuenta, que ya sé que es muy difícil, pero bueno, ver esto, estoy siendo muy amorosa, para bien, para mal, con límites o sin límites o sobreprotegiendo, y hasta dónde es algo entre comillas normal y hasta dónde ya me estoy, como dirán los chicos hoy, pasando de rosca. Bien, lo que también se puede ver como en un extremo son mujeres que yo también veo pacientes por ahí que son madres primerizas o madres que tienen con su segundo hijo que ellas dicen exactamente que no cumplen con algunos roles en cuanto a la madre, sí los cuidan, sí por ahí los bañan, sí se dedican a la parte de escolar, pero después no les dan de comer. Tiene una señora para que le hacen la comida, tiene una señora que le hace los quehaceres obviamente que les limpia los platos, por ahí le hace limpieza, entonces se dedican muchísimo tiempo a lo que es por ahí su belleza, pasan muchísimas horas y durante varios días durante la semana en los centros de estética. Entonces luego cuando viene en la terapia, ellos se sienten culpables porque saben que están haciendo eso, pero a pesar de ellas se quieren dedicar muchísimo tiempo. Entonces
hay que ver en qué etapa se encontraron ellas cuando tuvieron sus hijos, si realmente querían tener la decisión de tener hijos, y entonces esto también va a pesar muchísimo en cómo sea la relación con sus propios hijos, si es una relación positiva o negativa. Y hay que entenderlo de que una madre hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, y una vez que ha asumido ese rol, tiene que entender de que no es ella misma la que está asumiendo, sino que es una persona independiente de que tiene que darle ciertas herramientas y valores y creencias para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Alexis, me quedo con esta última reflexión tuya y te pregunto la última, que es, ¿en qué medida el no perdonar como hijos nosotros a nuestros padres, cosas que les criticamos, va a incidir después en que no nos perdonemos algunas actitudes que consideramos de mala madre con nosotras mismas? Eso es muchísimo, lo veo todos los días en terapia eso. Mira, llega un momento de la vida cuando vos sos adulto, te lo digo por ahí de lo que yo veo, que en que uno tiene que aprender a entender a los padres que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, con sus propias experiencias, con su propia educación. Yo siempre le pregunto a mis pacientes cuáles fueron sus propias experiencias en cuanto a los padres, cuál fue su propia historia, porque por ahí los padres también sufrieron muchísimo, atravesaron muchísimas cosas que no le contaron a sus hijos, pero sí se la enteraron los hijos cuando fueron grandes. Entonces entenderlo de que los protegieron de algunas cosas que los padres no querían que se enteraran, y entonces hicieron lo mejor que pudieron, y los hijos le criticaban porque por ahí no le podían comprar un par de zapatillas, porque no lo llevaban a ciertos lugares, pero sí tenían todo el resto de las necesidades que ellos necesitaban en ese momento. Entonces hay que entender de que cada persona, cada padre en este caso, hizo lo mejor que pudo para que ellos pudieran ser adultos. Y luego están en los adultos lograr su propio camino, ¿no? Exacto, Alexis. Bueno, muchísimas gracias. No sé si nos querés comentar algo más, algún tip más que tenga que ver con esto, y te saludamos y bueno, y decimos tus redes. Estás en @holapsicólogo, todo seguido. Sí, exactamente. Lo que quiero dejar en claro es que más que nada que este síndrome de mala madre es una creencia interna de que va a afectar muchísimo a cómo la madre, en este caso la mujer, afronte diferentes roles en su vida en cuanto a lo laboral, a lo personal y en cuanto a su pareja. Entonces hay que entenderlo de que hay que cambiarlo, esto de que no es una mala madre, sino que está haciendo lo mejor posible con las herramientas que ha adquirido, y por ahí tiene que aprender otras habilidades para ser un poco mejor. Muchísimas gracias, Alexis. Muy claro, muy interesante, y seguramente te volveremos a convocar, dada tu formación. Yo que tengo siempre inquietudes acerca de temas de sexualidad y lamentablemente hace tiempo no los tocamos, seguramente te vamos a convocar por ese lado. Así que si vos tenés en mente algún tema para proponernos, también es bienvenido. Dale, cuando ustedes quieran, Gabriela, Elisa, que tengan una hermosa tarde. Igualmente, Alexis, gracias. Bueno, estuvimos hablando con Alexis Alderete, psicólogo y especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento de habilidades. La tecnología en sí no es nada. El saber utilizarla es todo. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.